Buenos días para todos, mis amados hermanos. Es un gusto para nosotros el poder abrir de nuevo nuestras Biblias para exponer la palabra de Dios. En el día de hoy seguiremos estudiando nuestra serie del libro de los Hechos. Pero antes de abrir nuestras Biblias y estudiar el texto que nos corresponde hoy, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios, pidiéndole de su ayuda y que derrame gran bendición sobre nuestros corazones al escuchar su palabra en el día de hoy. Oremos. Padre mío, tú eres todopoderoso y grande, tu palabra nuestra presa, y a pesar de todas las dificultades que enfrentamos en este momento, tú nos has permitido, a través de las redes sociales, seguir predicando tu evangelio. Padre, pero más allá de esto te rogamos que nos permitas reunirnos de nuevo como iglesia para disfrutar de esa bendición que tú derramas cuando tu pueblo se reúne. Mientras ese momento llega, permítenos entender cuán importante es tu evangelio, cuán importante es que nosotros sigamos llevando a cabo la misión que tú nos has encomendado. Usa esta serie del libro de los Hechos para despertar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, como les dije, hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Hechos. Y es importante que antes de estudiar el texto que nos corresponde en la mañana de hoy, nosotros recordemos cuál es el tema central del libro de los Hechos. ¿Por qué es tan importante tener en mente el tema central de un libro? Yo quiero decirte que todas las cartas de la Biblia, todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cada uno tiene un tema central. Cada uno se escribió con un propósito en mente y para cubrir alguna necesidad de la iglesia, en el caso de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante entender el tema central porque cada capítulo, cada versículo que nosotros encontraremos en esa carta o en ese libro va a tomarse de la mano del tema central. Y es eso lo que quiero hacer con ustedes hoy, recordarles de qué trata el libro de los Hechos, para que cada vez que estudiemos un capítulo podamos conectar ese capítulo con el tema central de ese libro. Como bien decíamos en el domingo pasado, el libro de los Hechos es más bien la historia de Jesús guiando a su pueblo en el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran cumplir con la misión de dar a conocer el nombre de Cristo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, llamando a todos los hombres a vivir bajo el reino de Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Así que lo que tenemos en el libro de los Hechos es a la iglesia del Señor cumpliendo esta misión. ¿Cuál misión? La que acabamos de mencionar. Llevar a cabo esta misión implicaba dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Pero ellos no irían solos, ellos contarían con la presencia especial del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, quien los investiría de poder para que ellos llevaran a cabo esta misión. Y quiero decirles que la misión de la Iglesia Apostólica sigue siendo la misión de la Iglesia hoy. Tenemos el deber, el llamado de llamar a todos los hombres a vivir bajo el reino de Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Y en este deber, en esta misión que tiene la Iglesia cristiana en los días de hoy, de llamar a los hombres al arrepentimiento y de dar a conocer el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra, en esta misión no estamos solos. Por lo tanto, no temáis. El Espíritu Santo nos ha investido de poder para llevar a cabo esta misión. Luego de tener en mente este tema central del libro de los Hechos, quisiera recordarles un poco que la semana pasada nosotros estudiamos aquel episodio donde la Iglesia Apostólica está exhibiendo características sumamente importantes delante de todos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos estaban evidenciando que el Espíritu Santo moraba en ellos, ellos estaban evidenciando que realmente el poder de Dios estaba obrando en ellos. Ellos estaban evidenciando sin duda alguna que eran una iglesia viva. Así que nosotros vimos el domingo pasado cómo luce una iglesia, cómo el primer sermón apostólico impactó grandemente la vida de hombres y mujeres, transformándolos, trayéndolos de las tinieblas a la luz, abandonando los dioses para servir al Dios vivo. Y en el día de hoy vamos a seguir desarrollando esta idea. Ahora veremos a esta iglesia viva y poderosa, mostrando este poder de diferentes formas y siguiendo con su misión. Martin Lloyd-Jones decía,
La iglesia es vida, poder y vigor. Y es eso precisamente lo que ves en la iglesia primitiva: vida, poder y vigor. A pesar de todas las amenazas que la iglesia apostólica tuvo que enfrentar, a pesar de toda la oposición que tuvo que enfrentar tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar de los falsos maestros que se infiltraron en medio de ella, nosotros tenemos una iglesia valiente, ferviente y llevando a cabo su misión a pesar de las dificultades. Es eso lo que tenemos en la iglesia apostólica. Y en la mañana de hoy vamos a estudiar el primer milagro apostólico, y esta porción que vamos a estudiar en la mañana de hoy comienza en el capítulo 3 del libro de los Hechos y se extiende hasta el capítulo 4 del libro de los Hechos. Pero en la mañana de hoy únicamente vamos a estudiar los primeros 26 versículos del capítulo 3 del libro de los Hechos. Y yo lo que voy a ir haciendo esta mañana es que voy a ir exponiendo y al mismo tiempo voy a ir explicando y aplicando nuestro pasaje de hoy. Y lo primero que yo quiero que veamos en la mañana de hoy es los primeros versículos del capítulo 3 que dicen de la siguiente manera. Hechos capítulo 3, versículos 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Lo primero que vamos a tener aquí es el primer milagro apostólico, es la primera idea que se va a desarrollar en nuestro texto en la mañana de hoy. Pero yo quiero decirles algunos detalles importantes que podemos percibir de este milagro y cómo este milagro se convierte en el preparatorio para uno de los milagros más increíbles que puede suceder en la vida de un ser humano. ¿Y saben cuál es? La salvación del alma, el perdón de pecados, el ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Así que este milagro, como vamos a ver, va a preparar el terreno para que la iglesia apostólica siga cumpliendo su misión de dar a conocer el nombre de Cristo a todos los hombres. Y el primer detalle que quiero extraer con ustedes acerca de este primer milagro apostólico es que sucedió de manera inesperada. Así es, Pedro y Juan asistían al templo a orar, dice nuestro texto. Nos dice que iban a la hora novena, la de la oración. Esto era parte de la tradición judía. Según la tradición judía, ellos iban a orar tanto en la mañana como en la tarde. Y nosotros recuerden que tenemos a la iglesia en un proceso de transición. Tenemos aquí a judíos que se han convertido al cristianismo, pero que todavía en ellos hay algunas prácticas judías que conforme va el tiempo, estas van desapareciendo. Entonces nos dice que a la hora novena iban a orar. Esta era la hora de la oración, eran las 3 de la tarde, ya que los judíos contaban las horas desde el amanecer. Y allí tenemos a Pedro y Juan, quienes se aparecen en el templo conforme ellos acostumbraban. Y otro de los personajes que tenemos en nuestra narrativa es un hombre que declara Lucas que era cojo de nacimiento. Y según el capítulo 4 del libro de los Hechos, este hombre tenía más de 40 años de edad. Eso quiere decir que tenía más de 40 años en esta condición. La población de Palestina en aquel tiempo era muy pobre, y si eras una persona lisiada, con problemas de salud, esto sin duda alguna agravaba la situación para ti. Y dice el texto que cada día lo traían al templo para pedir limosna. Esta era la rutina diaria de este hombre. Pero también era la rutina diaria de los discípulos ir a orar al templo. Así que lo más probable es que Pedro y Juan hayan visto a este hombre en otras ocasiones. Pero Dios soberanamente le plació hacer este milagro en el día de hoy. Había muchos hombres con esta misma condición en Palestina, pero a Dios le plació sanar a este hombre. Así que nosotros tenemos a los apóstoles, tenemos a Pedro y Juan yendo de manera regular al templo y se encuentran de manera inesperada con este hombre. Mejor dicho, el milagro se realiza de manera inesperada. Dice el texto en los versículos 4 en adelante, dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Este hombre esperaba dinero de ellos, pero los apóstoles tenían que darle, o iban a darle, algo mucho mejor. Dice el verso 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Esto sucede de manera inesperada aquí. Esto no es algo que era planificado. No fue que Pedro le dijo a Juan, vamos a ir al templo a ver si hacemos un milagro, a ver si llamamos la atención de las personas y ganamos más adeptos. No. Hermanos, yo quiero decirles algo. Normalmente los milagros sucedían en la Biblia de manera inesperada. En la Biblia no vemos campañas de sanidad con el eslogan, ven y busca tu milagro. Eso no lo vemos en la Escritura. Las campañas de sanidad no existen en la Biblia. Esto es algo que estamos viendo unos años para acá, con el resurgimiento del llamado ministerio apostólico y profético, lo cual es una completa mentira y no concuerda con las realidades de la Escritura. Alguien decía, ¿cómo es posible que tú intentes programar a Dios? Bueno, Señor, mire, el sábado tenemos una campaña de milagros, es a las 7 de la noche, yo necesito que estés disponible para que despliegues tu poder en tu iglesia y de esa manera podamos ganar adeptos. ¿Quién se puede atrever a programar al Dios vivo, a quien dice el Antiguo Testamento que nadie se puede atrever a ni siquiera decirle qué haces? Es una completa locura. Hoy en día se hacen supuestas maratónicas para sacarle el dinero a la gente, en supuestos canales cristianos, llamando a campañas de milagro y ven y busca tu milagro y todo lo demás. Y eso no concuerda con lo que la Biblia enseña. Los milagros en la Biblia sucedían de manera inesperada. Pero hay algo más acerca de este milagro. Y es el hecho de que fue realizado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué significa eso? El texto en el verso 6 de Hechos 3 nos dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hablar en el nombre de Jesucristo no es una especie de mantra o de cliché, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con una muletilla, mejor dicho, nada de eso. Hoy algunos se paran en el púlpito a predicar y cuando no tienen nada que decir comienzan y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, simplemente para llenar espacios vacíos. Nosotros debemos tener mucho cuidado de tomar el nombre de Dios en vano. El texto nos enseña que ellos hacían esto en el poder de Jesús, ese nombre que ellos estaban dando a conocer a las naciones. Hacer estas cosas en el nombre de Jesús significa que estamos haciendo esto en virtud del carácter de Jesús, con la autoridad de Jesús y en el poder de Jesús. Pero como bien decía un comentarista, para ampliar más esta idea de lo que significa hacer algo en el nombre de Cristo, él dice lo siguiente: hacer algo en el nombre de Cristo es actuar en consonancia con su voluntad. Hacer algo en el nombre de Cristo es hacer lo que Él haría si estuviera aquí y actuar en su autoridad y con el poder delegado por Jesús. Eso significa hacer algo en el nombre de Jesús. Y quiero tomar esta última parte, hacer algo en el poder delegado por Jesús. Porque el poder de echar fuera demonios y de hacer milagros fue un poder que Dios delegó, o Cristo, el Hijo de Dios, delegó exclusivamente a los apóstoles y a aquellos que estaban asociados cercanamente con ellos. Si no, miremos el mismo capítulo 2 que estudiamos la semana pasada. ¿Qué dice nuestro texto? Dice a partir del versículo 41 en adelante que muchos milagros y maravillas eran hechos por ¿quién? Dice el texto. Dice, por los apóstoles. Eran ellos los que habían sido delegados. Según el Evangelio, según San Marcos, Cristo le delegó la responsabilidad a sus apóstoles de llamar a todos los hombres al arrepentimiento en todas las naciones. Y Cristo les dijo que muchos milagros y prodigios los acompañarían a ellos. ¿Para qué? Para confirmar el mensaje y al mensajero. Cristo le está diciendo a los apóstoles antes de comisionarlos, hay muchos milagros y prodigios que los van a acompañar a ustedes. Y estos servirán para confirmar que el mensaje de ustedes viene de parte de Dios y para confirmar que ustedes mismos vienen de parte de Dios. En un mundo con tantos falsos y maestros, Dios permitió estos milagros y prodigios para confirmar que los apóstoles no eran falsos maestros, sino que venían de parte del Dios vivo. Para eso servían los milagros. O como bien decía alguien, los milagros se encargaban de mostrar el carácter de Dios. Los milagros se encargaban de apuntar a la obra redentora de Dios. No eran simplemente cosas que sucedían de ver gente saltar para saltar de un lado a otro y ya. Estos milagros tenían un principio, un punto mucho mayor.
Es por eso que Juan en su Evangelio, cuando habla de los milagros, se refiere a ellos como señales. Y Juan en su Evangelio nos dice que él escribió el Evangelio para que el pueblo entendiera, para que el mundo entendiera que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyeran en él. O sea que lo que Juan nos está diciendo es que los milagros, esas señales que él nos permite ver, se encargarían de confirmar que Cristo es el Hijo de Dios. Y en el caso de los apóstoles, estos milagros se encargarían de confirmar que ellos venían de parte de Dios. Ese es el propósito de los milagros y de las señales. Así que eso es lo que implica hacer algo en el nombre de Jesús. Pero no solamente este milagro fue inesperado, no solamente fue hecho en el nombre de Jesús, sino que fue instantáneo. Así es. Y dice el texto en Hechos capítulo 3, versículo 7, lo siguiente. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, o sea, el cojo de nacimiento, y al momento, al instante, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo. Esto es muy importante. Este hombre, inmediatamente que es sanado, entra con los apóstoles en el templo a adorar junto con ellos. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, en la Biblia no vemos curaciones progresivas. En la Biblia las curaciones eran instantáneas, inmediatas, no requerían ningún proceso de rehabilitación. Así que tenemos a este hombre sanado instantáneamente y completamente, y ahora el pueblo no solamente ve a este hombre caminando, aquel a quien por más de 40 años vieron lisiado, y en esta condición, ahora no solamente lo ven saltando, sino que lo ven alabando a Dios. Esto es lo que nosotros anhelamos que suceda en la vida de todos los hombres y mujeres que experimentan un milagro de Dios, que pueden ver un despliegue del poder de Dios en sus vidas, y es que lo reconozcan como el Dios de sus vidas, que se postren ante Él en adoración, y es eso lo que este hombre está haciendo. Pero no solamente este milagro fue inesperado, no solamente fue hecho en el nombre de Jesús, no solamente fue instantáneo, sino que fue preparatorio, así es, fue preparatorio. Este milagro se encarga de apuntarnos a algo que va a suceder ahora, a un episodio sumamente impactante en la vida de la iglesia. Y veremos que a pesar de toda la oposición, la iglesia sigue llevando a cabo la misión. Los apóstoles entendían muy bien que el nombre de Cristo debía ser conocido y que el poder de Dios estaba con ellos. Y este milagro Dios lo permitió aquí para que ocurriera uno de los eventos más importantes de la vida del hombre, y es de exponerse a las verdades de Dios. Miremos los versículos 11 en adelante y veamos cómo este milagro prepara el corazón o prepara el terreno para la exposición del Evangelio. Y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, este era el hombre cojo que ya había sido sanado, el ex paralítico. Tenemos a este hombre aquí, dice que tiene asido a Pedro y a Juan, él no se ha soltado de ellos, que había sido sanado. Dice, todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ya empezamos a tener la atención de la gente. La gente empieza a observar lo que está aquí. Y dice el verso 12, y viendo esto Pedro respondió al pueblo de la siguiente manera: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El texto no nos dice qué fue lo que llevó a Pedro a exponer estas palabras, pero parece que su audiencia, luego de este milagro, no sé qué estaba tratando de hacer con los hombres, con estos hombres, con los apóstoles. Quizás intentaron adorarlos o reverenciarlos, no lo sabemos. El punto es que Pedro deja algo muy en claro que es importante, que era importante para esa audiencia y que es importante para nosotros hoy. Pero tiene el escenario de las personas y él sabe que este es un momento apropiado para llevar a cabo la misión. Y Pedro quiere desviar los ojos, quiere desviar la atención de la gente hacia ellos para que ellos pongan su atención hacia Cristo. Los judíos reconocían que solo Dios tiene el poder para realizar milagros. Eso lo reconocían los judíos. Incluso ellos reconocían que solamente Dios tenía el poder para realizar milagros como este que tenían ante sus ojos.
El problema con los judíos es que ellos habían negado que Jesús era Dios a pesar de todas las evidencias. Así que Pedro desvía la atención de la audiencia hacia Cristo y él les dice que ese milagro fue hecho en el poder de Cristo y no en el poder de ellos. Pedro dice, nosotros simplemente somos hombres. No tenemos ningún poder para realizar ningún milagro. Por lo tanto, no tienen por qué poner su mirada en nosotros. Por lo tanto, no tienen que reverenciarnos a nosotros de ninguna manera. Y Pedro dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué? Si Pedro pudiera descender hoy, estas son las palabras que les dijera a muchos católicos romanos. ¿Por qué ponéis su mirada en nosotros? ¿Por qué nos oran a nosotros? ¿Por qué interceden por nosotros? ¿Por qué nos ruegan por nosotros? ¿Por qué nos hacen estatuas a nosotros? ¿Por qué nos veneran a nosotros? Muchos hombres y mujeres están haciendo hoy ni siquiera lo que los apóstoles pidieron que hicieran. Incluso, muchos están haciendo hoy lo que los apóstoles rechazaron. Quiere decir que cada vez que un hombre y una mujer le pide a los apóstoles, o a los santos, como les llaman, cada vez que le ruegan a ellos o creen que ellos tienen algún tipo de poder, cada vez que hacen estas cosas, están yendo en contra de la voluntad de ellos mismos y pecando, por supuesto, contra Dios. Pero Pedro va más allá, dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder? Pedro está diciendo, no tenemos poder para hacer esto, no hay ningún poder en nosotros. O por si por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro está diciendo que este milagro fue hecho en el poder de Dios y por la gracia de Dios, no fue por la piedad de ellos. Pedro está diciendo que ni siquiera este milagro tiene que ver con el grado de piedad que yo tengo. No tiene nada que ver ni siquiera con la piedad de Pedro. Para aquellos que digan que eran tan santos y debido a eso se debe su poder. Pedro dice, ni siquiera este milagro, ni siquiera este despliegue tiene que ver con nuestra piedad. Si no pensemos en Juan el Bautista, se dice en la Biblia que de los nacidos de mujer no hubo nadie como él. ¿Tú sabes lo que es eso? De Juan el Bautista, de los nacidos de mujer no hubo nadie como él. ¿Y saben qué? Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Nunca. Y si se destaca la piedad de alguien en la Biblia, es de Juan el Bautista. Y no hizo ningún milagro. Una vez alguien me decía, ¿sabes cuál es la razón por la que Dios no obra en milagros y prodigios en la iglesia de hoy? Yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, porque la iglesia de hoy carece de piedad. Y le digo, pero eso no concuerda con las Escrituras. Si no, mira la iglesia en Corinto. Lee primera y segunda los Corintios, especialmente la primera. La iglesia en Corinto era una iglesia que carecía de piedad, eran sumamente carnales en muchas cosas. ¿Y sabes qué? La iglesia de Corinto estaba llena de milagros. Así que esto no tiene nada que ver ni con un poder que hay en nosotros, ni siquiera con nuestra piedad. Dios hace cosas increíbles en su iglesia a pesar de nosotros. Obviamente los hijos de Dios deben ser piadosos y Dios nos capacita para ser piadosos, pero la razón de este despliegue de poder no está en nosotros, está en Dios. Así que Pedro quiere que su audiencia ponga su mirada en Cristo, en Dios hecho hombre y no en ellos. Y veremos cómo esto se convierte en un preparatorio cada vez más de la predicación para la predicación del Evangelio. La iglesia tiene una misión y es dar a conocer el nombre de Cristo a todos los hombres, de llamarlos a vivir bajo el reino de Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Y este episodio que tenemos aquí ha preparado el terreno para que la iglesia siga llevando a cabo su misión hasta lo último de la tierra. Así que ahora vamos a entrar a la predicación de Pedro. Estamos en el mismo lugar, tenemos a la misma audiencia allí. Y Pedro tiene algo que decirles a su audiencia y tiene algo que decirte a ti también. Así que Pedro aquí lo que empieza a hacer es, a través de diferentes formas, él comienza a exaltar la persona de Jesús en su predicación y al mismo tiempo comienza a acusar a su audiencia de algunas cosas devastadoras para terminar predicándole las buenas nuevas de salvación.
Y miremos cómo lo hace el apóstol en Hechos capítulo 3, versículo 13, y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La audiencia del apóstol Pedro es una audiencia judía. Por lo tanto, la única manera de Pedro captar la atención de su audiencia judía era hablar de la ley, hablar de Moisés o hablar de los padres. A él mencionar cada una de estas doctrinas, enseñanzas o temas que eran sumamente importantes para los judíos, él tendría la atención de ellos. Y es eso lo que sucede aquí. Por eso es que el apóstol Pedro comienza precisamente nombrando a Abraham, a Isaac y a Jacob para llamar la atención de su audiencia, y ahora la tiene. Y la audiencia está escuchando este sermón acá, y Pedro comienza diciéndole: ¿saben qué? Aquel a quien ustedes entregaron, aquel a quien ustedes negaron, es nada más y nada menos aquel que fue glorificado por Dios. Así que Pedro está diciendo algo aquí acerca de Cristo, y nos está diciendo algo de su audiencia. ¿Qué nos está diciendo acerca de Cristo? Que este es el glorificado por Dios. Dios lo glorificó, está diciendo el apóstol Pedro. A ese Jesús Dios lo glorificó, es decir, Dios le dio el lugar más alto de gloria en todo el universo a su Hijo Jesús. Y ese lugar más alto de gloria que Dios le dio a su Hijo fue sentarlo a su diestra. A ese que Dios ha glorificado, a ese que Dios ha sentado a su diestra, ustedes lo entregaron y ustedes lo negaron. Pedro no intenta maquillar sus palabras y tratar de congraciarse con la audiencia, porque la predicación bíblica no es antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre. La predicación bíblica es cristocéntrica, o sea, sentada en Cristo. El personaje importante aquí es Jesús, no ellos. Y no estamos aquí para congraciarnos con los hombres, estamos aquí para honrar a Cristo. Muchos predicadores cobardes de hoy no se atreverían a confrontar a su audiencia de esta manera. Para muchos hoy solamente Dios es amor, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Puedes vivir como se te da la gana y Dios te ama. Eso no concuerda con la Escritura, esta es la realidad. Los hombres negaron y entregaron a aquel a quien Dios ha glorificado. Ustedes fueron quienes lo entregaron. Incluso, dice el apóstol Pedro, cuando Pilato había decidido dejarlo libre, porque Pilato no había encontrado ninguna acusación en Cristo y estaba dispuesto a ponerlo en libertad, a pesar de todo eso, ustedes dijeron que no. Ustedes lo entregaron y ustedes negaron a aquel a quien Dios glorificó. Pero no solamente el apóstol nos dice eso, sino que en el verso 14 ahora describe a Jesús como el santo y justo. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. De nuevo tenemos palabras acerca de Jesús y tenemos palabras acerca de la audiencia de Pedro. El santo y justo. Él no es un criminal como ustedes lo dijeron, dice Pedro, Él es el santo y justo. Él no es un blasfemo como ustedes lo dijeron, Él es el santo y justo. Él no es un mentiroso como ustedes lo dijeron, Él es el santo y justo. Lucas capítulo 4, versículo 34 nos enseña que hasta los demonios sabían la verdad de que Jesús era el santo. Ni siquiera los demonios llevaron a concebir esta idea tan ridícula de negar quién era la persona de Jesús a pesar de todas las evidencias. Y dice que Él es el santo. La idea aquí es que Él es separado para Dios. Pero no solamente Cristo es el santo, separado para hacer la voluntad de Dios. Y lo llama también el justo. Y este punto aquí conlleva la idea de una persona inocente de cualquier delito. Y eso es lo que está diciendo Pedro: aquel a quien ustedes negaron, aquel a quien ustedes entregaron, Él era el santo y justo. Y Pedro les está diciendo: y ustedes, en lugar de aceptar que Él fuese puesto en libertad, pediste un asesino en su lugar, ese era Barrabás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pedro quiere dar los detalles claros a su audiencia.
que ellos sepan a quién fue a quien ellos mataron. Quiere que ellos estén conscientes del pecado que cometieron. ¿Qué es esto? Ellos pidieron que el inocente fuera asesinado y clamaron, gritaron tener un homicida, un asesino en sus calles. Ellos dijeron, entreguemos a este que es inocente y danos a un asesino. No importa que ese asesino ande en las mismas calles donde están nuestras esposas y donde están nuestros hijos, no nos importa. Eso es absurdo. Muy absurdo. ¿Cómo se te puede ocurrir pedir a viva voz matar a un inocente y pedir la libertad que ande entre tus calles un asesino? Y la idea que creo que Pedro intenta transmitirnos aquí con esta acusación a su audiencia es que negar a Cristo como el Señor de nuestras vidas es así de absurdo, es así de ridículo, es así de sin sentido. Cuando alguien se opone a negar a Cristo en su vida, cuando alguien se opone a rechazar a Cristo en su vida, es así de absurdo, tan absurdo como pedir que se asesine un inocente y pedir que se tenga en las calles junto a los nuestros a un asesino. Es así de absurdo como negar a Cristo, como negar a Jesús como el Señor de nuestras vidas, a pesar de todas las evidencias, a pesar de la verdad. Es así de absurdo. Cuando veo esto pienso en mí. Cuán absurdo fue mi vida al vivir divorciado de Jesús. Al negar a Jesús y pedir para mi vida los deleites temporales de este mundo. Quizás algunos solo han tenido a Jesús en sus labios, pero de su corazón Él está muy, pero muy lejos. Es así de absurdo negar a Jesús. Él es el santo y justo. Él es quien ha sido glorificado y vosotros lo negaste y lo entregaste y lo cambiaste por un asesino. Pero no solo eso, ahora Pedro describe a Jesús como aquel quien es el autor de la vida y a su audiencia se refiere como asesinos. Esta audiencia fue peor, su pecado fue progresivo. No solo lo negaron, no solo pidieron la prisión para él, sino que querían la muerte. Y Pedro dice en el verso 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos míos, Jesús es la fuente de toda vida espiritual verdadera. Sin Jesús no hay vida espiritual. Su obra nos ha impartido vida. Dice Juan en su capítulo 1, versículo 1 en adelante de su evangelio, que Cristo es el Verbo de Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Él es co-creador con el Padre. Todo lo que existe se debe a Él. Nuestra vida se la debemos a Él. Así que ¿cómo puede ser que nosotros matamos a aquel que nos dio vida? Y dice el texto, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Pedro quiere dejarle bien claro a su audiencia a quién fue a quien ellos clavaron en la cruz. Él quiere que ellos sepan. Los ha llamado, ustedes han negado al Hijo de Dios. Ustedes han entregado al Santo y Justo. Ustedes han matado al autor de la vida. Ustedes pueden ver lo horrendo que ustedes han hecho con Jesús. Yo quiero decirte que aunque esta audiencia fue culpable de llevar a Cristo a la cruz, esta nación fue culpable de llevar al Mesías a la cruz, realmente lo que llevó a Cristo a la cruz fueron nuestros pecados, y eso incluye tus pecados y los míos, así que somos tan culpables como lo fue esta generación. Y dice Pedro al final del verso 15, de lo cual nosotros somos testigos.
Los apóstoles y muchos otros habían visto al Señor resucitado. De hecho, este era uno de los requisitos para ser apóstoles, el haber visto a Cristo resucitado. Y Pedro deja muy en claro que Él fue el último de todos los apóstoles. No existen apóstoles ni profetas hoy, no existen. Ellos sabían cada una de estas cosas sobre Jesús, sin duda alguna. Ellos habían sido testigos oculares y ahora ellos estaban siendo enviados a ser testigos a las naciones de lo que sabían y de lo que habían aprendido del Señor. Y ahora Pedro en el verso 16 de este capítulo 3 nos va a dar una claridad, nos va a ampliar un poco el panorama acerca del propósito de este milagro, por qué Dios lo permitió aquí. Y dice en el verso 16, y por la fe en su nombre, o sea, en el nombre de Cristo, por lo cual es la única manera para ser salvos por medio de la fe, a este, o sea, aquel hombre cojo que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Escuchaste eso? Lo puedes subrayar. Esta sanidad ha sucedido aquí para confirmar el nombre de Cristo. ¿Recuerdan el propósito de los milagros? Y dice el texto, y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este hombre tuvo que creer. Hermanos, Pedro nos está diciendo en el verso 16 que el mendigo sanado era una prueba viviente, de que la evaluación que hizo esta nación con respecto a la persona de Jesús fue una evaluación equivocada. Este milagro estaba confirmando a esta nación que había tenido una noción equivocada de Cristo, que habían estado equivocados. Este milagro les está diciendo, ustedes se equivocaron con respecto a lo que pensaron de Jesús. Él era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y ustedes lo entregaron, lo negaron y lo mataron. Increíble. Ustedes mataron al autor de la vida. Te dio vida y lo mataste. Y el punto de Pedro en estas acusaciones que tenemos aquí es pintarnos un cuadro deslumbrante de la locura de rechazar a Jesús. Mira hasta dónde nos puede llevar la locura de rechazar a Cristo. Hasta dónde llegamos nosotros a engañarnos a nosotros mismos al rechazar al autor de la vida. Y la audiencia de Pedro aquí ha sido confrontada duramente. La audiencia del apóstol aquí está siendo confrontada con claridad. Aquí tenemos una predicación osada y valiente. Esto era muy característico de la predicación apostólica. No había ningún miedo, no había ningún temor, ni siquiera lo que viene más adelante, porque como vamos a estudiar la próxima semana, luego de esta predicación, la iglesia comienza a ser perseguida. Se empieza a mostrar el rechazo hacia el pueblo de Dios, como hoy se sigue mostrando el rechazo hacia el pueblo de Dios de diversas maneras. A veces creemos que para ver que el mundo nos está rechazando, persiguiendo, necesitamos que nos pongan una espada en el cuello, y no es así. Hay muchas maneras en las que la iglesia abiertamente y sutilmente está siendo atacada en el día de hoy, y muchos cristianos no se están dando cuenta. Pero luego de la audiencia de Pedro, escuchar las malas noticias, Pedro ahora va a traer dentro de su predicación la exposición de las buenas noticias de salvación. Porque eso es el Evangelio, son las buenas nuevas, son las buenas noticias de que Dios a través de Cristo ha venido a rescatarnos de nuestros pecados, a traer libertad al cautivo, a traer vida eterna a aquel que estaba muerto espiritualmente. Dios, que en rico en misericordia, en su amor, nos ha salvado y lo ha hecho por medio de su Hijo en el poder del Espíritu Santo. Miren, para que la buena noticia de salvación tenga sentido, primero debemos predicar la mala noticia de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que ha sido destituido de la gloria de Dios y que, como declara Romanos 3, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios.
El hombre debe saber que ha pecado, que ha infringido la ley de Dios y no debemos tener temor a hacerlo. Con gracia y misericordia debemos corregir y exponer el pecado. Y muchas veces debemos ser tan claros y contundentes como lo fue el apóstol Pedro. No somos superiores a ellos ni inferiores a ellos. Estamos llamados a exponer el mismo mensaje que ellos expusieron. Y este es un mensaje que parece que no está de moda en muchas iglesias, que simplemente se quieren congraciar con los hombres, vaciar el bolsillo de sus feligreses o sencillamente ponerlos a saltar de un lado a otro hablando en lenguas. Este es el mensaje que estamos llamados a predicar, es el mensaje que tiene el poder de transformar a los hombres. Esto fue lo que cambió el corazón de este hombre cojo, porque ¿de qué nos sirve simplemente la sanidad física? ¿De qué nos sirve entrar sanos al infierno? ¿De qué nos sirve? Antes de exponer la buena noticia de salvación, primero debemos exponer a los hombres la mala noticia de sus pecados. Porque ¿para qué ofrecerle un Salvador a quien no se ha visto a sí mismo como pecador? ¿Salvador de qué? Por eso la Biblia dice que el enfermo es quien necesita al médico. Aquel que se reconoce en su bancarrota espiritual. Aquel que reconoce su impotencia espiritual como aquella impotencia que tenía este hombre cojo. Aquel hombre puede venir a Cristo y alcanzar perdón como Pedro lo va a exponer ahora, donde va a entregar a su audiencia las buenas nuevas de salvación. Y como veremos en las próximas semanas, unos rechazarán este evangelio y otros creerán. Y eso mismo nos sucederá. Hechos capítulo 3, versículo 17 dice, mas ahora, aquí hay un cambio, aquí hay un contraste como de blanco a negro, mas ahora hermanos. Aquí los llama hermanos no porque ellos sean cristianos, sino porque eran israelitas y entre compañeros de nación se llamaban así. Hasta ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Cada vez que veas en la Biblia un pero Dios, detente. Es un contraste, es un cambio. Y dice que lo que ha pasado allí, lo que pasó en la cruz, ya Dios lo había determinado desde la eternidad pasada. Esto no hace un lado la responsabilidad que ellos tenían, pero Dios usó aún eso para glorificarse. Y dice el 19, así que debido a todo esto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hermanos, el milagro realizado aquí es un poderoso indicador de la verdad de que Jesús está vivo y que Él es el todo, que Él es todo lo que Pedro dijo que era. El glorificado por Dios, el santo y justo, el autor de la vida, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y Pedro comienza diciendo, yo sé que en ignorancia hicieron esto. Lo que Pedro está diciendo es que estos hombres, cuando colgaron a Jesús en la cruz, ellos sabían que estaban matando a un hombre. Pero la ignorancia de la cual Pedro habla aquí, era el hecho de que ellos tenían una ignorancia espiritual, en el sentido que ellos ignoraban quién era específicamente quien ellos estaban clavando, que no era simplemente un hombre, sino que era Dios hecho hombre. Clavaron a Dios hecho hombre en la cruz, al Hijo de Dios lo colgaron en la cruz, al Mesías que ustedes tanto esperaron lo colgaron en la cruz. Esta era la parte que ellos ignoraban. Pero quiero decirte que ni siquiera mi ignorancia me exonera de mi culpa, ni siquiera. La razón por la que Dios cumplió lo que los profetas hablaron sobre el sufrimiento del Mesías fue para que el sufrimiento de Jesús fuera el triunfo sobre toda nuestra culpa. Dice el profeta Isaías que Él fue herido por nuestras transgresiones, hablando de Cristo. Él fue herido por nuestras iniquidades, dice el profeta. Sobre el castigo que nos sanó y con sus llagas fuimos nosotros sanados, dice el profeta. Lo que está diciendo es que su sufrimiento, que su dolor se convirtió en el triunfo para lidiar con nuestros pecados y con nuestra culpa. Su dolor se convirtió en nuestro refrigerio, en nuestra esperanza.
La cruz es un vivo ejemplo de cómo las cosas más horrendas obran para el bien de nuestras almas. Y Pedro dice, entonces, si te arrepientes de tus pecados, dice Pedro a su audiencia, y se vuelven a confiar en Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas, todos tus pecados serán borrados. Y lo mismo te digo a ti. Si vienes a Cristo hoy confesando tus pecados y te aferras a Él por medio de la fe, tus pecados serán borrados. Vendrán tiempos de refrigerio para ti. Se te va a otorgar la vida eterna, perdón para siempre, la entrada al cielo. Ahora podrás acercarte a tu Dios sin impedimento. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, trae dolor por haber manchado el nombre de Cristo. El verdadero arrepentimiento trae dolor porque ese pecado también ha causado daño a otros. El verdadero arrepentimiento comienza desde el corazón. Comienza con una convicción clara, clamando por la misericordia de Dios, donde reconocemos realmente lo que somos, no tratamos de justificar nuestro pecado, ni culpar a otros. El verdadero arrepentimiento da un giro en un sentido diferente, aferrado completamente a Jesús, como el Señor y el Salvador de sus vidas, como mi única esperanza. Hoy es un buen tiempo de arrepentimiento. Hoy es un buen tiempo para que nos pongamos a cuentas con Dios. Si tú no conoces a Cristo, quiero que recuerdes lo absurdo que es vivir a espaldas de Dios. Y hoy te invito a creer este evangelio que hemos predicado. No solamente el hombre está muerto en sus delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, sino que en Cristo hay esperanza. Él vino para que tú encontraras perdón por tus pecados, para que obtuvieras la vida espiritual, para que tu corazón ahora pudiera estar verdaderamente satisfecho. No importa el pecado que hayas cometido, el evangelio es para ti también, para que creas en Él y seas salvo, para que vivas ahora para la gloria y la honra de Cristo, para que vivas bajo su gobierno en tu corazón. La misión de la Iglesia Apostólica era dar a conocer a las naciones el nombre de Cristo, llamándolos por medio del arrepentimiento y la fe a vivir bajo el reino de Dios. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia hoy. Ni siquiera Satanás podrá estorbar esta misión. La Biblia nos enseña, y más en estos días es muy importante recordarlo, porque cada vez que ocurre un terremoto o una pandemia, empiezan a aparecer profetas de todos lados, milagreros de todos lados, pero solamente para hablar. Porque hoy en día, en medio de toda esta pandemia que lleva algunos meses, todos aquellos que se llaman a sí mismos milagreros, que hacen milagros de parte de Dios, han desaparecido y algunos de ellos hasta con tapaboca aparecen en televisión, demostrando que todo eso no fue otra cosa sino una farsa. Son falsos y debemos rechazarlos completamente. Pero muchos profetas aparecen hoy, diciendo que ya el día se acerca y a veces hasta dando fechas. Qué casualidad que cada vez que viene un evento como este, aparecen estos profetas y cuando se va el evento se callan y se comienzan a silenciar y cuando viene otro evento comienzan a decir otra vez lo mismo y tristemente la gente les cree todo lo que dicen. Mateo 24 nos dice algo contundente, comprendiendo que para entender la venida del Señor no solamente debemos sacar doctrina de un solo versículo, debemos ver esta doctrina en todo el sentido de la palabra. Pero hay algo que quiero recordarte. La Biblia nos dice en Mateo 24, donde se están dando los detalles sobre las señales antes del fin, se nos dice, y cuando este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Esa es una parte de Mateo 24 que parece que nadie lee. Parece que este es el punto culminante para la venida del Señor. Pedro nos dice que el Señor ha retardado su venida hasta que todos sus escogidos vengan al arrepentimiento. Pedro está diciendo, el Señor no vendrá hasta que todos sus escogidos vengan al arrepentimiento. ¿Tú te imaginas que el Señor hubiese venido hace 40 años? Muchos de nosotros estuviésemos perdidos. El Señor sabe cuál es el momento. Nadie sabe el día ni la hora. Nuestros corazones deben anhelar su venida. Pero mientras nuestro Señor viene, nuestra misión, escúchame bien, esta es tu misión y mi misión si somos parte de la iglesia. Nuestra misión es dar a conocer el nombre de Cristo a las naciones. En nuestra comunidad. Nosotros debemos ser una comunidad que se expande.
con el anhelo de que más comunidades cristianas se establezcan en cada país, en cada pueblo, en cada caserío, en cada barrio, una iglesia de Cristo proclamando las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esta es la misión de la iglesia hoy y fue la misión de la iglesia ayer. ¿Estás siguiendo tu propia misión o estás trabajando fuerte en la misión de Cristo? Cristo simbólicamente es nuestro esposo, así lo describe la Biblia. Y se describe a la iglesia como la esposa. Y esto es una idea simbólica para transmitir la estrecha relación que existe entre Cristo y su pueblo. Por eso se usa este simbolismo. Pero el punto, ¿cuál es? La Biblia describe a Cristo como nuestro esposo y a nosotros como la esposa. ¿Y cómo se describe a la esposa en la Escritura? Como la ayuda idónea del esposo. Y la enseñanza, la Biblia nos enseña que Dios Padre le dio una misión al Hijo. Y el Hijo llevó esa misión hasta el último momento, de dar a conocer el nombre de Dios. Pues nosotros como la esposa de Cristo, la iglesia, que somos ayuda idónea, debemos ayudar a nuestro esposo Cristo a seguir llevando a cabo esa misión. Y esa misión consiste en dar a conocer el nombre que sobre todo nombre, el nombre sin el cual nadie podrá ser salvo, el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra misión, esa es tu misión, esa es mi misión. Dar a conocer a los hombres que Cristo es Salvador. Dar a conocer a los hombres que Cristo es Señor. Y esto implicará exponer la mala noticia para traer la buena noticia de salvación, de que Cristo lo hizo todo en la cruz para perdonar nuestros pecados y hacernos libres de toda maldad. Que el Señor se glorifique en nuestra iglesia, que no perdamos de vista nuestra misión, que sigue siendo nuestra misión hoy, de llamar a los hombres a vivir bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento y de la fe en el Hijo de Dios. Que la gracia del Señor nos impulse a llevar a cabo esta misión y que nunca olvidemos que no estamos solos en esta misión. No tengas miedo a predicar. El poder del Espíritu Santo está contigo.